chicos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de mediunidad y los diferentes tipos de mediunidad. Y obviamente no puedo dejar de lado la obra del pedagogo francés Allan Kardec, que el año 1861 desarrolla el libro de los medium. En este libro él hace una clasificación de diferentes tipos de mediunidad. ¿Por qué es interesante la obra de Kardec? Más allá de que ya tiene 150 años y es una lectura bastante barroca, es que de alguna forma hay muchas cosas que siguen haciendo sentido y que tienen una base sólida en la experiencia y en el estudio de Kardec, y que hasta el día de hoy uno podría basarse en gran medida en su obra. Allan Kardec lo que hizo fue de alguna forma ordenar y sistematizar el estudio de la mediunidad y entender más o menos cómo funciona el mecanismo, y para ello hizo una serie de experimentos, pruebas con gente, tuvo mucha experiencia y sistematizó la información que llegaba y a la vez el tipo de experiencia. Y junto con eso hizo una clasificación de diferentes tipos de medium que él logró distinguir. Kardec lo que hace es dividir la mediunidad en dos grandes bloques. El primero es la mediunidad de efectos físicos, donde Kardec lo que hace es determinar que hay algunos tipos de medium que generan ciertos fenómenos que repercuten directamente en la materia física. Este tipo de fenómenos es muy inusual, es muy raro. De hecho, nunca he visto este tipo de fenómenos. He tenido algunos fenómenos de manifestaciones físicas, pero no sé si asociarlos directamente con mediunidad, pero sé que existe y Kardec los define de esta forma. Él, dentro de esa clasificación, incluye las materializaciones, que es cuando a través de un medium se materializan objetos en el plano físico; la telequinesis, que es mover objetos; los aportes, que es parecido a las materializaciones, también es cuando se presentan espíritus, pero semimateriales; la voz directa, que es cuando se escucha una voz de una persona que no está físicamente en ese espacio; y la escritura directa, que es un fenómeno rarísimo. Yo nunca he visto algo así, pero se supone que de alguna forma lo que hacía es que en una hoja aparecía una escritura sin haber habido intervención humana. Se cuestionó muchísimo en su época la mediunidad de efectos físicos, y no es extraño que así sea, porque se presta para muchos fraudes este tipo de mediunidad puntualmente. Y en la actualidad es muy raro ver un fenómeno de este tipo. Ahora, el segundo tipo de mediunidad sí es mucho más frecuente, y es el que yo tengo acceso, y es el que está dentro de mi círculo más cercano, que es la mediunidad de efectos psíquicos. Dentro de la mediunidad de efectos psíquicos hay diferentes tipos de mediunidad y obviamente diferentes tipos de medium. Esto no significa que los mediums seamos solo de un tipo o de dos. En general, los mediums tenemos varios tipos de capacidades, algunas más desarrolladas que otras, y dentro de la experiencia mediúnica, en una misma experiencia, puede que haya fenómenos de una u otro tipo de mediunidad en un mismo medio. La mediunidad de efectos psíquicos cuenta con distintos tipos de mediunidad, como ya lo he dicho antes, y las más comunes son la evidencia, por ejemplo. La evidencia o clarividencia es la capacidad que tienen algunas personas de ver objetos que estén ocultos a la vista, por ejemplo, o principalmente, si lo llevamos a la mediunidad, situaciones o hechos que ocurrieron en otro tiempo, ya sea en el pasado. Por lo general se llama retrocognición, que es la retrocognición, y la retrocognición no es más que ver hechos que el medium desconoce, que tienen que ver con el pasado de una persona, que también desconoce obviamente. Y también se dan fenómenos de precognición, donde de alguna forma se pueden ver hechos que podrían ocurrir en el futuro, y también situaciones que han ocurrido en el momento presente. Eso es en general lo que uno podría definir como la mediunidad de evidencia. También la mediunidad de evidencia tiene que ver con el ver a los espíritus, ver energías, ver auras. Ese es un tipo de facultad mediúnica, donde la persona puede ver e interactuar con otro plano a nivel visual. Puede ver situaciones o personas o espíritus que el común de las personas no pueden ver si no tienen esta facultad desarrollada. Otro tipo de facultad es la psicografía.
la psicografía es la facultad que tienen algunos medios de escribir mensajes o información que están percibiendo de otro plano. En la psicografía tenemos distintos tipos de niveles, ¿no? Tenemos una psicografía, un ejercicio psicográfico que es consciente, donde el medium de alguna forma se siente inspirado y escribe información que después puede leer, pero sabe perfectamente qué está escribiendo y en qué contexto lo está haciendo. Después tenemos una que es semiconsciente, que no está tan lúcido qué es lo que está escribiendo, no sabe lo que está escribiendo, pero sí está escribiendo y fluye en forma natural esa escritura y después lee el mensaje y entiende el contexto. Esa es una mediunidad psicográfica semiconsciente. Y también existen los mediums psicográficos que tienen mediunidad inconsciente. Ellos entran en un estado de trance y empiezan a escribir y de alguna forma es como si la mano se fuera sola. Necesitan muchas veces asistencia de alguien que cambie el papel y ellos pierden la noción del espacio y del tiempo en ese momento, y cuando terminan de escribir es como si volvieran de un letargo y ahí recién saben lo que escribieron y cuál es el contenido de ese mensaje. ¿Okay? Un medio muy destacado en esto es Chico Xavier. Él psicografió más de 400 libros inspirados en información que, según él, venía de otro plano. También acá tenemos el caso de Jaime Galté, un medium chileno, que su primera experiencia la tuvo a través de psicografía. En Brasil es muy común la mediunidad psicográfica entre los mediums espíritas kardecicos. Otro tipo de mediunidad es la mediunidad de incorporación, que es cuando de alguna forma el medium facilita su cuerpo para que se exprese una conciencia que no está físicamente con nosotros, o un espíritu, como quieran llamarlo. En este caso, las personas pierden un poco la noción de sí mismos, es como si de alguna forma se enajenaran y empiezan a hablar, a gesticular, a actuar como otra persona. ¿Okay? Y muchas veces la información que bajan es muy concreta. Yo he tenido un par de experiencias de incorporación y es bien sorprendente porque uno pierde la noción de sí mismo. No sabe lo que ha dicho, no sabe lo que hizo, tiene un vago recuerdo de las cosas que pudo haber dicho o hecho. Es parecido cuando uno está como muy borracho, por ejemplo, y después recuerda algo que dijo o alguna actitud que tuvo en ese estado. Es como de alguna forma se siente así. Claro que es de minutos nomás, de 15 minutos, 10 minutos como mucho, y la información baja y baja muy específica, muy directa. Lo más notable de esto es que muchas veces cambia el timbre de voz, el ritmo, cambia la forma de gesticular y obviamente la información que uno dice o transmite la desconoce y de hecho ni siquiera la recuerda. Otro tipo de mediunidad es la mediunidad de clariaudiencia. Este tipo de mediunidad es cuando los mediums escuchan que le hablan, escuchan la información del otro lado. Y muchas veces no es que se escuche como una voz directa, sino que se escucha como el recuerdo de una voz. Esa es la forma más simple de graficarlo. Es como si yo recordara una voz y de alguna forma escucho la voz dentro de mi cabeza. Lo interesante, y yo he compartido con medios que son clariaudientes, y yo también he tenido experiencia de clariaudiencia, que uno puede entender el timbre de voz de la persona, puede escuchar una canción que relate un relato concreto y naturalmente hay distintos niveles de sensibilidad. O sea, hay veces que uno escucha solo palabras aisladas, frases cortas o frases completas. ¿Okay? Depende de cómo esté sintonizado, por decirlo de alguna forma, con la conciencia que está transmitiendo la información. Y el otro tipo de mediunidad que es bastante frecuente es la de intuición e idealmente la intuición directa, que es lo que uno quisiera aspirar, ¿no? Que de alguna forma no es que se escuche en la cabeza ninguna información, no es que uno ve imágenes, no es que uno escriba o que sienta sensaciones, sino más bien es de alguna forma como tener claro un relato que no tengo por qué saber. Lo más parecido a eso es como evocar un recuerdo.
como si de pronto yo supiera algo que no tengo por qué saber y lo evoco. Es como haber guardado una información de recuerdo y comenzar a recordar esta información. Eso es bien interesante porque no hay espacio para la interpretación, fluye en forma natural y fluye muy bien. Lo ideal de los medium, cuando son buenas sesiones, y en lo personal yo lo siento así, en mi experiencia, es estar conectado bajo intuición directa, porque no hay que interpretar nada, sencillamente la información fluye en forma natural y a diferencia de una incorporación, uno nunca pierde la conciencia de lo que está haciendo, diciendo y uno sigue actuando como uno es, con nuestros propios gestos, con nuestro propio timbre de voz, solo que relatamos algo que creemos saber y no sabemos por qué lo sabemos. Bueno amigos, espero que les haya servido. Me gustaría saber qué tipo de mediunidad tienen ustedes, si es que tienen alguna. Y bueno, y ojalá haya podido aclarar un poco más este tema que puede ser interesante y muchas veces la gente tiene sensibilidad pero no le da un nombre, no lo sabe encasillar, no entiende por qué le pasa. Son fenómenos naturales, a las personas les pasan con mucha más frecuencia de lo que creen y es importante que en el fondo sepan que estos fenómenos no son malos por sí solos y que hay que vivirlos con tranquilidad y tener la capacidad de poder irlos desarrollando y analizar. Bueno amigos, si les interesó el tema, les cuento que yo hago talleres de percepción extrasensorial y mediunidad, donde abarco claramente estos temas y donde de alguna forma doy directrices y guías para que las personas puedan ir canalizando su propia experiencia, puedan ir entendiendo los fenómenos y puedan ir desarrollando este lado quizás que tienen un poco incipiente y que podrían eventualmente potenciar. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Que tengan muy lindo día.